Bienvenidos, queridos alumnos, alumnas y alumnes, a esta primera clase donde vamos a ver una pequeña introducción a la informática. Bien, comenzando esta primera clase, lo primero que queremos es que te preguntes cómo funciona una computadora. Sí, esa misma computadora que tenés arriba de tu escritorio, lo que vamos a conocer como hoy desde computadora de escritorio, pero hay otros tipos de computadoras, como por ejemplo las notebook o las netbook, y también tenemos las tablet y los celulares. Y vos me vas a decir, sí, pero son cosas diferentes. No, en lo absoluto. Todos, en este momento, todos los dispositivos informatizados trabajan de la misma manera. O sea que si tenés una computadora de escritorio, si tenés una notebook o una netbook, o si tenés una tablet, vas a tener que comenzar entendiendo que todos funcionan de la misma forma. Por supuesto que después nos vamos a ir adaptando a lo que es el sistema operativo, que hoy espero poder explicarte de qué se trata y qué es eso que nos hace la vida tan fácil con respecto a la informática. Pero quiero que tengas en cuenta que es muy importante comprender la informática. Este no es un curso, como te dije, donde vas a empezar apretando botones o aprender de memoria, porque cuando uno aprende de memoria y se presenta determinado problema, no lo puede saltear, no lo puede resolver, entonces lo que está siguiendo es una secuencia de pasos para realizar algo. Nosotros lo que queremos, más todavía si empezás desde cero, es que empieces razonando la informática, que la entiendas como la entienden la mayoría de los niños que nacen en esta última década, donde ya está absolutamente todo informatizado. Estamos muy acostumbrados a escuchar: mi hijo, mi nieto es un genio porque entiende de informática, y tengo que decirte que tu hijo, tu nieto, tu sobrino o tu hermanito no posee ningún tipo de genialidad superior a la que puede poseer tu cerebro. La diferencia está en que probablemente ellos ya nacen apretando botones y vos no. Pero vamos a comenzar desde el principio. Bien, no vamos hoy, al menos, a hacerte una descripción exacta de la historia de la informática, que se remonta mucho antes inclusive a la fabricación de la primera computadora. Sí, lo que queremos es que hoy comprendas la parte evolutiva, cómo fue evolucionando, cómo fue mejorando y por supuesto, como te dije recién, cómo funciona una computadora. Lo primero a entender es que las primeras computadoras eran enormes, enormes, muy grandes. Eran muy difíciles de operar. Únicamente un ingeniero, un matemático, gente muy especializada podía operar una computadora. Y estas eran, de alguna forma, tan obsoletas, si bien eran un avance para la humanidad, pero tan obsoletas para el ser humano común, que solo muy pocas empresas, bancos o laboratorios las utilizaban. Este aquí que a mediados de 1900, este señor, que está simpsonizado, que se llamaba Steve Jobs, tuvo una genial idea. El mismo creador de Apple, la marca que tiene iPhone, que hoy tiene las mejores computadoras y las más lindas diseñadas en el mundo, concibió una genial idea. En algún momento, un compañero suyo, un ingeniero, logró conectar una computadora a la televisión. Las primeras computadoras no tenían forma, no tenían monitor, no tenían forma de borrar información, solo podían ingresar y rescatar datos, y eso era todo. Y este muchachón lo que logra conectando una computadora, esa primera placa que a través de pequeñísimos dispositivos logró conectar a una tele, es poder tener el primer monitor. Era la idea de poder ingresar datos manualmente desde un teclado igual hasta lo que en ese momento era una máquina de escribir, a la
y verlo en la televisión, por supuesto, y desde allí poder borrar o corregir diferentes tipos de datos. Es así que él y un grupo de amigos en un garage logran fundar esta mega empresa al día de la fecha que se llama Apple y logran diseñar la primera computadora personal, la primera personal computer o PC como hoy la conocemos, que luego devino en lo que fue la primera Apple I. Fíjate que la hicieron en madera, la hicieron muy rústica, pero fue un avance tremendo, porque ya desde este punto dejábamos esa majestuosa, gigantesca computadora para pasar a tener algo pequeño que se podía conectar en cualquier televisor. ¿Cómo pasó de esta computadora a estas computadoras que tenemos hoy en día? Y ese es el avance de la tecnología que vas a ir viendo y vas a ir comprendiendo. Pero vamos a ir mucho más allá todavía. Vamos a empezar viendo realmente cómo funciona una computadora por dentro, cómo logra mostrarme imágenes, videos, jugar juegos, escribir cartas, conectarme a internet, etc. Ahora te lo vamos a mostrar. Si alguna vez te preguntaste cómo logra una computadora que todo esto se pueda visualizar, se pueda interpretar, cómo puede buscar información en otros lugares del planeta a solo milésimas de segundos, te voy a contestar que hoy las computadoras, como te dije hoy, las tablets, los celulares y todo dispositivo que esté informatizado funciona de la misma forma. De la misma forma que el telégrafo. Me vas a decir, ¿qué tiene que ver el telégrafo con la informática? Y yo te voy a decir absolutamente todo. Y grabate este concepto. Sistema binario. Sistema de dos números o dos caracteres a interpretar. Te voy a contar brevemente de qué se trata la tecnología del telégrafo. El telégrafo fue un dispositivo inventado a finales de 1800, mediante el cual este dispositivo que ves se conectaba con un cable metálico a mucha distancia, podía ser de una ciudad a otra, y ese tetón que estás viendo en pantalla, esa palanca que podía bajarse, lo que hacía era contacto de un clavo de metal sobre una base de metal, lo que producía un impulso eléctrico que recorría el cable y llegaba hasta el otro extremo donde estaba el otro aparato, que podía ser en la ciudad siguiente, a muchísimos kilómetros, y producía un sonido, algo así como un timbre. Bien, y me vas a decir por qué esto fue un gran avance, porque en esa época, para enviar información y recibir una respuesta, quizá esta gente tenía que viajar días enteros a caballo, enviando un emisario, y esos días hacían que la respuesta se demorara mucho. La invención del telégrafo permitió que simplemente con un impulso eléctrico que viaja a una velocidad increíble, en cuestión solo de segundos, en una ciudad muy alejada, como puede ser desde la capital federal hasta Luján, en la provincia de Buenos Aires, en solo cuestión de segundos pudieran escuchar sonidos. Y me vas a decir, bárbaro, ¿de qué servía simplemente un sonido? ¿Cómo hacía esta gente para comunicarse? Bien, con lo que conocemos como la clave Morse. Una genialidad para esa época, porque lo que lograron fue decodificar el alfabeto. ¿Ves que? Binario, dos caracteres. En este caso tenemos punto y raya. La A es un punto y una raya. La B es una raya y 3 puntos. Y me vas a decir qué tiene que ver esto con el sonido. Muy fácil. El punto era un sonido corto, un pip. Y la raya era un sonido largo, un pip más largo. Ahí es que
por supuesto, telegrafistas muy avanzados, muy conocidos, muy ilustrados en esta área, podían interpretar a mucha velocidad el pip, 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 que se iba haciendo, para de esta forma poder decodificar el alfabeto y escribir palabras, a posteriori frases, y de esa forma poder comunicarse. El avance fue gigantesco. Y ahora me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la informática? Y yo te voy a volver a decir absolutamente todo. Porque mientras el telégrafo utilizaba el punto y la raya, la informática utiliza dos números, el 0 y el 1, que verdaderamente no son números, los números son inventados por el hombre, pero lo que utiliza es 0 y 1, un pulso de electricidad y la ausencia de un pulso en una cierta cantidad de tiempo. Sé que es difícil de entender, pero lo que quiero que entiendas hasta acá es que la computadora trabaja con pequeños golpes de electricidad, igual que trabajaba el telégrafo, pero internamente. Que por supuesto estos golpes de electricidad viajan a una velocidad que es prácticamente difícil de poder imaginar, pero entendemos que así como decodificaban letras, en un comienzo la informática también empezó decodificando letras, pero utilizando la teoría del 0 y 1, la teoría de el golpe y el no golpe de electricidad. Si había un golpe de electricidad, eso era interpretado como un 1. Si no había un golpe de electricidad, automáticamente es interpretado como un 0. De esta forma, vas a ver que así queda el código binario. Yo te muestro algunas letras porque vas a ver que la A es una combinación de mucho más de 3 o 4 puntos y rayas, en este caso ceros y unos. Desde el comienzo empezaron exactamente con 8 combinaciones de bits. El bit es lo que conocemos como un impulso o un no impulso de electricidad, un 0 o un 1. Imagínate que las primeras computadoras únicamente podían llegar a escribir letras, algunos números y algunos cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque por supuesto los procesadores, ahora vamos a hablar de ello, eran muy lentos. Podían identificar o leer, interpretar una cierta cantidad de ceros y unos. Pero por favor, no te asustes, no te aterres, porque no te vamos a enseñar ni pretendemos que aprendas, al menos en este curso, a leer código binario. Sí que puedas entender que absolutamente todo lo que pasa por tu computadora, una foto, un programa como puede ser el Excel, un video que miramos en YouTube, un juego. Mucha gente juega los videojuegos en la computadora. Cualquier programa, cualquier información que tenga la computadora está construida con ceros y unos. Está construida, codificada y decodificada en golpes y no golpes de electricidad. Todo, absolutamente, se vería de esta forma. Cada cero y cada uno, cada golpe y cada no golpe de electricidad se van a dar en una secuencia, como te dije recién, a una velocidad que nuestro cerebro en este momento no puede llegar a imaginar. Sí tenés que entender que, al igual que el telégrafo, requería de un telegrafista para poder interpretar los puntos y las rayas, los pirripipipipipipipip a una velocidad, y no cualquiera podía hacerlo, porque el telegrafista era una persona que estaba altamente entrenada para esto. La informática necesita del microprocesador. El microprocesador viene a ser las veces del telegrafista. Es quien recibe esa secuencia de miles de millones, en la actualidad, por supuesto, de ceros y unos, de golpes de electricidad, y se da cuenta si es una foto, una letra, un escrito, una canción, un videojuego o qué. El microprocesador, del cual vamos a hablar más adelante porque vamos a hacer un paneo general por las partes físicas que tiene la máquina dentro, es una de las partes, si no la más importante de la PC. Ahí, como verás, el microprocesador es
pequeñísimo, pequeñísimo, pero poderoso. Y cada vez los microprocesadores tienen más capacidad de interpretar más, mejor y más rápido los ceros y unos. Acordate que todo lo que pasa por la máquina está decodificado en ceros y unos, en golpes y en no golpes de electricidad. Ahora sí entendemos que una información pesa más o es muy pesada porque tiene mayor cantidad de ceros y unos. Mira, esto es relativamente fácil. Si para escribir una sola letra, vamos a poner un ejemplo, la A, son 8 combinaciones de ceros y unos. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 o 0, 1, ¿bien? Cuando yo aprieto la letra A en el teclado de mi computadora, este envía automáticamente esa codificación al microprocesador. El que la recibe, la lee, la interpreta y dice, ah, es una letra A. Entonces va a enviar al monitor una letra A. Imagínate que si son 8 combinaciones solo en una letra o solo en un número, la cantidad de combinaciones que necesita, por ejemplo, en una foto. Una imagen ya tiene muchas más combinaciones porque una imagen en la informática se compone de puntos de luz, de los famosos píxeles, ¿bien? Y cada punto de luz, cada punto de color, que son minusculísimos, en una foto tienen una combinación de ceros y unos. O sea que si la computadora de aquella época, que solo podía leer de a 8 ceros y unos a la vez, intentara procesar, por eso es el procesador o microprocesador, una foto que tiene aproximadamente 50.000 puntos de color, se iba a pegar un tiro. Necesitaban inventar un procesador mucho más nuevo. Por otro lado, cuando aparecieron los videos, ya era mucho más, porque esos puntos de color tenían movimiento. Entonces, a medida que va avanzando la informática, la información, interpretamos como información absolutamente todo, por eso es informática. Una foto es información, un juego es información, un programa, todo es información para la máquina. Entonces la información se va volviendo más compleja y por ende va requiriendo de una elaboración de mucha más cantidad de ceros y unos. Entonces, a mayor cantidad de ceros y unos, la computadora va a necesitar un procesador más rápido, más veloz. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Bien, comencemos por el sistema operativo. Una de las primeras cosas que tenés que entender cuando hablamos de sistema operativo, por supuesto, es qué es el sistema operativo. Y en base a esto, poder aprender a utilizar correctamente el sistema operativo que tengas instalado en tu máquina, porque sin el sistema operativo no podrías operarlo salvo que seas un ingeniero que haya estudiado muchos años en la universidad. Pero vamos a empezar también desde atrás, antes del sistema operativo. Así es como se operaba una máquina, ya inventado por supuesto por el señor Steve Jobs, esta computadora que se conectaba a la tele, ya había evolucionado la informática. Apple por supuesto fabricaba sus propias máquinas y vendía muchas máquinas. Pero para operarlas, aún cuando ya no eran gigantescas y cabían en el escritorio de tu casa, había que ser un genio matemático porque había que, como estás viendo en pantalla, recordar de memoria códigos y códigos y códigos. Todo lo que se hacía en la computadora se hacía escribiendo un código que era una orden que se le daba a la máquina para que ejecutara determinada acción, ya sea guardar un archivo, buscar un archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la venta de máquinas, si bien se había disparado muchísimo, el señor Steve Jobs un día dijo, ¿cómo podemos hacer para que cada ser humano pueda disfrutar de poder operar su máquina? Entonces, lógicamente, sus compañeros empresarios y sus accionistas le dijeron, estás loco. Esta gente que puede operar computadoras estudia años. Y este hombre, entonces, tuvo una genial idea.
dijo, ¿y qué pasa si desarrolláramos un programa que recordara todos esos códigos por mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué pasaría si una persona tuviera delante de su casa una computadora y en vez de recordar miles de millones de códigos, simplemente lo hiciera de una forma amigable? Con un aparatito que hoy conocemos como mouse, un puntero, sobre dibujitos, sobre iconos, y pudiera manejar su máquina de una forma amigable. Por supuesto de que esto tuvo una acogida impresionante. Este hombre, Steve Jobs, y su equipo laburaron un par de años para poder diseñar el primer sistema operativo. Fíjate que la pantalla ya no es negra, ahora cuenta con el famoso icono. Ya vamos a hablar de los iconos, pero son ideogramas, son pequeños dibujitos que con un solo golpe de vista ya me dan a entender si es una carpeta, si es el Windows o qué. Entonces, este hombre saca el primer sistema operativo, que en realidad en la historia, si te interesa como dato estadístico, lo teníamos al señor Bill Gates, que parece que trabajó diagramando, diseñando este primer sistema operativo con Steve Jobs. Hubo una pelea con él porque parece que le robó los archivos, y una semana antes que saliera el primer sistema operativo, este muchacho, Bill Gates, que hoy está mucho más viejito que en la foto, presenta el primer sistema operativo, que no era el oficial porque la idea no había sido de él, pero que fue conocido con el nombre de Windows. ¿Qué hizo la diferencia entre uno y otro? Steve Jobs generaba, fabricaba sus propias computadoras, y por ende el sistema operativo de Steve Jobs hasta el día de la fecha solo va en una máquina de Apple. Ahora Bill Gates hizo un sistema operativo que va en cualquier computadora, de cualquier fábrica, de cualquier marca, lo que le permitió posicionarse a nivel mundial. Por eso hoy conocemos mucho mejor el Windows que el Mac, y por supuesto que esta capacitación se va a centralizar pura y exclusivamente en Windows. Lo que espero que entiendas sobre los sistemas operativos, en primer lugar, es que un sistema operativo es un programa que se le tiene que cargar a la máquina, salvo que seas un genio y lo puedas manejar desde el DOS, que es todo con códigos. Se le carga un sistema operativo que es un programa que recuerda todos esos códigos por mí, ¿sí? Que me da la posibilidad de manejar con el mouse o con el pad, que es el touch que tengo en la netbook o en la notebook, me da la posibilidad de manejar de forma muy fácil la computadora. Eso es un sistema operativo, un programa que se carga en la máquina para que cualquiera la pueda utilizar, porque todo en los sistemas operativos, al día de la fecha, se maneja con iconos. Todo tiene un iconito, un loguito, un dibujito en el que tenés que hacer simplemente un clic y ya no necesitas ser un genio. ¿Te das cuenta cómo se va simplificando? Y me vas a decir qué diferencia hay entre Windows, en este caso Apple, hoy por hoy Android, el iconito verde del robot, es el sistema operativo para celulares y tablets. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el pingüinito, que es Linux. ¿Qué diferencia hay? La misma diferencia que hay entre Coca, Pepsi, Manaos, etc. Son diferentes marcas con pequeñas diferentes características, pero hoy por hoy el más utilizado en el mundo, principalmente lo que es Latinoamérica, es el Windows, que es el de la ventanita de colores. Windows en inglés es ventanas, y bueno, ya te voy a explicar un poco más ahora que empecemos a ver el sistema operativo. Pero es importante que entiendas que la informática se maneja con ceros y unos. Son golpes de electricidad que lee un microprocesador, lo interpreta y lo muestra. Pero mucho más fácil aún, a medida que fue evolucionando, se desarrollaron programas específicamente para que cualquier usuario como vos, tengas la edad que tengas y vivas donde vivas, puedas utilizar una computadora sin necesidad de ser un físico o un genio matemático. Entonces, repasemos un poco. Hoy aprendimos que, por un lado, una computadora de escritorio, una notebook, una netbook
Quizá me olvidé de decirte que Notebook y Netbook, la única diferencia que tiene es que la Notebook tiene una lectora de CD, tiene partes mecánicas, y la Netbook es lo mismo pero sin esas partes mecánicas y normalmente solo sirve para conectarse a internet, aunque las nuevas Netbook vienen mucho más avanzadas. Pero una computadora de escritorio, una Notebook, Netbook, un celular o una tablet son exactamente lo mismo. Hoy por hoy podemos decir que todos estos artilugios, aunque se ven diferentes físicamente y tienen diferentes usos, todos funcionan de la misma manera. Por otro lado, también pudimos ver cómo funcionan internamente estos artilugios, estos aparatos. La computadora, para la computadora, todo programa, juego, foto, video, el sistema operativo inclusive, que es un programa, son ceros y unos. A mayor cantidad de imagen, sobre todo, mayor cantidad de ceros y unos para construirla. Pero en definitiva, todo esto es información para la máquina. Son ceros y unos. Ceros y unos que son interpretados por el microprocesador. El microprocesador en la computadora es el encargado de poder leer estos ceros y unos. Por eso hay microprocesadores más viejos y vas a escuchar que van a decir, no, mi procesador o mi computadora, este juego no lo corre, este juego no lo lee, tarda mucho en cargar la imagen. Eso quiere decir que el microprocesador es viejo y por ende no llega a tener la velocidad necesaria para leer la cantidad de ceros y unos de la información más nueva. Acordate que a medida que la información mejora, mejoran gráficos, sonido y todo lo demás, se le agregan ceros y unos al archivo específicamente. Es mucho más difícil de leer. Por otro lado, también empezamos a ver qué es el famoso sistema operativo. Acordate que las computadoras, antes de la invención del sistema operativo, tenías que ser, ahí sí necesitabas ser un poco genio o una persona que haya estudiado mucho y que conozca mucho el tema para poder simplemente operar una máquina. El sistema operativo es un programa que se carga en la máquina, por eso muchas veces cuando te venden una computadora te dicen ya trae cargado el Windows. Y en este caso te puse el logo de Windows porque en Latinoamérica, te vuelvo a repetir, muy poca gente, muy poca gente utiliza otro tipo de sistema operativo. Pero hay otros sistemas operativos, ¿eh? Tenemos el de Mac, el de Apple, tenemos el sistema operativo Linux, que es un sistema operativo gratuito. Hay muchos tipos de sistemas operativos. Pero como te dije, en computadoras de escritorio, tablet, no, perdón, tablet no, en computadora de escritorio, en notebook, en netbook, principalmente, el más utilizado es Windows. Ya vamos a hablar un poquito de las diferentes versiones, porque a medida que va avanzando la informática, el Windows se va haciendo cada vez más fácil, más amigable. Al principio era en blanco y negro, después trajeron el color, después le trajeron más definiciones, ya no se veían los dibujitos así como en cuadraditos, sino que empiezan a tener más definición, empiezan a tener otro tipo de funciones, nació el Internet y el sistema operativo viejo no reconocía Internet porque en el momento en que había sido escrito no existía el Internet, se suman más tecnología y los sistemas operativos van mejorando. Por eso vas a escuchar el Windows 98, vas a escuchar sobre el Windows Vista, vas a escuchar sobre el Windows 8, vas a escuchar sobre el 7, vas a escuchar sobre el Windows 10. Son actualizaciones que, como los autos, van mejorando. Estuvo el Ford T o el Ford A en su momento, luego fueron mejorando los autos, salió el Ford Falcon, tenés el Ford Focus y así es sucesivamente, van mejorando los autos. De la misma forma, el sistema operativo se va mejorando, se va actualizando. Esto es en el caso de computadoras PC o computadoras personales. Por otro lado, los dispositivos como celulares o tablet tienen un sistema operativo especial que es el de Android. También hay diferentes sistemas operativos, pero el más utilizado en el mundo es el de Android. Salvo
en los celulares iPhone, que son los que fabrica Apple. ¿Te acordás que te conté que Apple fabrica sus propias computadoras y el sistema operativo de Apple solo se puede instalar en las computadoras de Apple, en ninguna otra? Y ningún otro sistema operativo se puede instalar en las computadoras que fabrica Apple. Bueno, lo mismo pasa con los teléfonos. Ellos tienen su propio sistema operativo. En el caso del resto de los teléfonos, Google, la empresa, hoy tiene la licencia de Android. Android es un programa, un sistema operativo, ¿sí?, que se instala, en este caso en la tablet o en el celular, y que nos ayuda a poder utilizarlo de manera fácil, de manera amigable, porque hoy es simplemente tocar iconitos y poder hacer cosas. ¿Qué ocurre antes del sistema operativo? Y sencillamente los celulares, si tenés más de 30 años, seguramente te acordás que eran analógicos, solo se podía llamar por teléfono, hasta por ahí nomás podía llegar a escuchar un ringtone, que era un pedacito de canción mal definido, pero ya para poder empezar a meterle al celular temas, temas musicales, juegos, fotos y demás, se necesitó de un sistema operativo. El celular y la tablet también tienen un microprocesador que también interpreta información de la misma forma que la computadora en ceros y unos, pero al ser los dispositivos mucho más chicos, tuvieron que variar, por lo menos por ahora, el sistema operativo es diferente. Pero funciona exactamente de la misma forma. Y bueno, sinceramente espero que te haya servido, que te haya sido gráfico esta introducción, si se lo quiere, esta primera clase al curso de computación. Más que nada para que te vayas dando cuenta de que tengas la edad que tengas, la crianza, el estrato social, sea como sea, podés aprender informática. Lo único que tenés es que empezar a interpretarla. Como verás, antes sí que era muy difícil poder llegar a operar una computadora. Hoy, gracias a los sistemas operativos que son cada vez más intuitivos, más amigables, por lógica es cada vez más fácil y va a ser cada vez más fácil. Te espero la próxima clase donde ya vamos a empezar directamente a reconocer partes y a trabajar sobre el sistema operativo.